El cuerpo del payaso. Hola gato macabro. Esta es una historia real. Me lo contó un primo que trabajó como guardia nocturno en una morgue de un hospital pequeño en un pueblo. Siempre fue un hombre escéptico. Decía que los cuentos de fantasmas eran para asustar a los niños. Pero lo que vivió esa noche cambió por completo su manera de ver las cosas. Era una noche tranquila, como casi todas. Apenas había actividad en el hospital. Y la morgue estaba desierta. Mi primo, Ernesto, estaba en la cabina de vigilancia revisando unos papeles cuando el radio del hospital anunció que iban a trasladar un cuerpo a la morgue. Algo común en su turno. Cuando llegaron los camilleros, Ernesto notó algo raro en sus rostros. Estaban pálidos y evitaban mirar directamente a la camilla. Al preguntarles qué pasaba, uno de ellos solo dijo: "Es raro, muy raro". Ernesto siguió a los camilleros hasta la sala principal de la morgue. El cuerpo estaba cubierto con una sábana blanca. Cuando uno de los camilleros la levantó para colocarlo en la camilla refrigerada, Ernesto vio algo que lo dejó congelado. El cuerpo era el de un hombre vestido de payaso. Tenía el maquillaje corrido, como si hubiera llorado antes de morir. El traje estaba desgarrado y sucio. La peluca de rizos rojos estaba empapada. Pero lo más perturbador eran los ojos. Estaban entrecerrados, como si pudiera ver lo que pasaba a su alrededor. Ernesto intentó ignorar la incomodidad. Acomodó el cuerpo en el refrigerador y cerró la puerta metálica. Los camilleros se despidieron rápido, dejándolo solo. Tranquilizándose, volvió a su cabina y puso algo de música para despejar su mente. Pero no pasaron ni 15 minutos cuando comenzó a escuchar algo. Era un golpeteo, suave y rítmico. Provenía de la sala de refrigeradores. Ernesto apagó la música y se quedó inmóvil, escuchando. El sonido se hizo más fuerte, como si alguien golpeara desde dentro del refrigerador. Armándose de valor, tomó una linterna y fue a investigar. Al entrar en la sala, el sonido cesó. Abrió las puertas del refrigerador una por una. Todas estaban en orden. Pero cuando llegó a la del cuerpo del payaso, notó algo inquietante. Había marcas de arañazos en el interior de la puerta. Ernesto cerró rápidamente la puerta y regresó a su cabina. Intentó calmarse pensando que eran arañazos antiguos, que el sonido había sido su imaginación. Pero justo cuando estaba por sentarse, el golpeteo comenzó de nuevo, esta vez acompañado por un suave susurro. "No quiero estar aquí". El corazón de Ernesto se aceleró. No pudo moverse durante varios minutos. Finalmente, decidió llamar al personal del hospital para que lo acompañaran. Pero cuando llegaron, no encontraron nada extraño. Las marcas de arañazos habían desaparecido y el refrigerador estaba completamente sellado. Los compañeros de Ernesto lo miraron con incredulidad y se burlaron de él por asustarse. Pero él sabía lo que había escuchado. Esa noche decidió no despegarse de la cabina hasta que terminara su turno. Pero la pesadilla no había terminado. A la mañana siguiente, cuando el personal de día llegó para realizar los registros, el cuerpo del payaso había desaparecido. No había señales de que alguien hubiera entrado. Las cámaras de seguridad no mostraban nada. Era como si el cuerpo nunca hubiera estado ahí. Ernesto renunció al día siguiente. Y hasta hoy, no puede estar cerca de hospitales ni morgues. Dice que a veces, en las noches silenciosas, todavía escucha ese susurro. "No quiero estar aquí". El duende del refrigerador. Hola gato macabro. Quiero compartir una historia que ha pasado en la familia de mi tía, que vive en el municipio de Los Reyes, cerca del metro La Paz. Es algo que sucedió en diferentes momentos, con años de diferencia, pero siempre con un extraño común denominador. Un pequeño ser que parece estar conectado con su casa y, específicamente, con su refrigerador. Todo comenzó hace aproximadamente 35 años, cuando la casa de mi tía estaba recién construida. Era una vivienda modesta, con pocos muebles, y entre ellos se encontraba un refrigerador muy antiguo, que mi tía había recibido como obsequio. En aquel tiempo, mis primos eran pequeños y pasaban gran parte del día jugando en la sala. Una tarde, mi prima Rosario, que tendría unos 5 o 6 años, estaba jugando sola cuando algo llamó su atención. Según lo que siempre contó, vio a un muñequito de aspecto peculiar correr rápidamente hacia el refrigerador.
Rosario describió al pequeño ser como una figura diminuta, vestida con ropa vieja, que llevaba un cascabel que sonaba mientras corría. Asustada y emocionada, Rosario corrió con su mamá para contarle lo que había visto. Mi tía escuchó a su hija, pero pensó que solo era un juego de su imaginación. Le dijo que no pasaba nada, y que siguiera jugando. Sin embargo, Rosario insistía en que había visto al muñequito, y aunque nadie le creyó, ella jamás olvidó aquel encuentro. Pasaron los años, y el tema quedó como una anécdota de infancia que se mencionaba ocasionalmente en reuniones familiares. El tiempo pasó, y la casa fue cambiando. Mi tía remodeló varias partes, pero hubo algo que nunca cambió: el viejo refrigerador. Nadie sabía por qué lo conservaba, simplemente decía que todavía funcionaba, y que no veía razón para deshacerse de él. Hace unos 9 años, ocurrió algo que hizo que todos recordaran la vieja historia de Rosario. Una mañana, mi tía recibió la visita de una vecina, que llegó acompañada de su pequeña hija. Mientras las dos mujeres platicaban en la sala, la niña jugaba en la cocina, donde estaba aquel refrigerador. De repente, la pequeña se levantó de golpe y corrió hacia su mamá, diciendo que había visto un muñequito correr detrás del refrigerador. Mi tía se quedó pálida. Inmediatamente, su mente viajó al pasado y recordó las palabras de Rosario. Esta vez, no quiso ignorar lo que había dicho la niña. Le pidió que describiera al muñequito, y cuando escuchó la descripción, un escalofrío le recorrió la espalda. Era exactamente igual al que Rosario había descrito años atrás. Decidida a descubrir la verdad, mi tía y la vecina movieron el refrigerador para ver qué había detrás, pero no encontraron nada. Ningún rastro del muñequito ni evidencia de que algo hubiera pasado por ahí. Sin embargo, el ambiente en la casa cambió desde ese día. Mi tía empezó a notar cosas extrañas. Objetos que desaparecían y aparecían en lugares imposibles. Ruidos suaves en la noche. Y, lo más inquietante, un leve tintineo de cascabeles que parecía venir de la cocina. Mi tía decidió buscar consejo. Habló con una vecina mayor, que era conocida por sus conocimientos sobre cosas paranormales. La mujer le dijo que lo que había en su casa era un duende, y que era importante tratarlo con respeto. Le explicó que los duendes suelen habitar en lugares donde las personas han alterado su hogar, como construir casas en terrenos que antes eran suyos. También le advirtió que, aunque los duendes pueden ser traviesos y juguetones, también pueden volverse peligrosos si se sienten amenazados o irrespetados. Siguiendo el consejo de la vecina, mi tía comenzó a dejar dulces y pequeños regalos en un rincón de la cocina. También habló con el duende, pidiéndole que respetara a su familia y prometiéndole que ella también respetaría su hogar. Desde entonces, las cosas se calmaron un poco, aunque el tintineo del cascabel nunca desapareció por completo. Hoy en día, mi tía sigue viviendo en esa casa, aunque ya no ha habido avistamientos recientes del duende. El tintineo del cascabel aún se escucha de vez en cuando. Mi tía continúa dejando dulces en la cocina como una forma de respeto. La familia ha aprendido a convivir con el duende, entendiendo que su presencia forma parte de la historia de la casa. Lo que aprendimos de esta experiencia es que, con los duendes, lo mejor es mostrar respeto. Son seres que habitan entre nosotros, y aunque a veces parecen inofensivos, también tienen el poder de hacer nuestra vida un infierno si los molestamos. Así que, si alguna vez te encuentras con uno, recuerda, nunca los ignores y, sobre todo, nunca te burles de ellos. ¿Qué opinas, gato macabro? ¿Crees que los duendes realmente existen? ¿O que son solo historias para asustarnos? Por mi parte, después de escuchar tantas historias, no me atrevería a dudar de su existencia. La bruja y las 12 verdades. Hola gato macabro. Esta historia me la contó mi abuelita, quien creció en un rancho llamado Santa Rosa, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Lo que ella vivió cuando era niña siempre nos puso la piel de gallina, y cada vez que la contaba, parecía revivir esos momentos de terror. Aquí te la comparto. Mi abuelita solía decirnos que en el mundo existen 12 verdades, y una de ellas es que si nombras a la magnífica al revés y al derecho, puedes atrapar a las brujas. Pero también nos advertía que si la bruja caía y te distraías o perdías la concentración, se levantaría y acabaría contigo. Esa frase nos daba escalofríos. Pero lo que verdaderamente nos aterraba eran las historias que la acompañaban. Un día, mientras tomábamos café en la cocina,
Mi abuelita nos relató algo que vivió cuando era niña. Decía que su mamá, mi bisabuela Cuquita, la había mandado a pedir una escoba a la vecina. En ese entonces, las casas estaban muy separadas, y para llegar tenía que cruzar un sendero rodeado de nopales y mezquites, a plena luz del día. El camino parecía tranquilo, pero mi abuelita siempre sintió un aire pesado al pasar por ahí. Cuando llegó a la casa de la vecina, una anciana que todos conocían como Doña Ramona, comenzó a llamarla: Doña Ramona, soy Juana, la hija de Cuquita. No hubo respuesta. Mi abuelita esperó un rato más, pero la casa seguía en silencio. Estaba a punto de regresar cuando escuchó un aleteo. No era el de una gallina ni de un pájaro común. Era un sonido fuerte, como si una ave gigantesca estuviera a punto de despegar. Mi abuelita se detuvo, congelada por el miedo. Entonces, escuchó algo pesado caer sobre el techo de la casa, seguido por el tintineo de unos cencerros, como los que usan las vacas. De pronto, la voz de la anciana la sacó de su trance. Voy. Ya voy. Mi hijita, gritó con su tono dulce. Mi abuelita vio como Doña Ramona salía sacudiéndose el vestido polvoriento. La anciana era ciega, pero parecía moverse con una precisión inquietante. Mi abuelita le explicó el motivo de su visita. Dice mi mamá que si le puede prestar una escoba. Claro que sí, mi hijita. Pásale. Está atrás. Aunque mi abuelita no quería entrar, algo en la voz de Doña Ramona la obligó. Caminó con cautela por la casa, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Al llegar al patio trasero, se detuvo. Había algo que le llamó la atención. En una mesa de madera, Doña Ramona tenía un altar. No había figuras de santos ni cruces, solo veladoras, frascos llenos de líquidos oscuros, hierbas secas y plumas negras. Colgados en la pared había 2 lazos con cencerros y más plumas. El ambiente era tan pesado que mi abuelita apenas podía respirar. Rápidamente tomó la escoba y salió corriendo, mientras Doña Ramona le preguntaba desde la puerta: ¿encontraste la escoba? Mi abuelita ni siquiera volteó, solo gritó un sí apresurado, y corrió hasta llegar a su casa. Cuando se lo contó a mi bisabuela, le suplicó que no la volviera a mandar ahí. Mi bisabuela, preocupada, decidió devolver la escoba ella misma. Después de ese día, nunca más permitió que mi abuelita o mis tíos abuelos se acercaran a la casa de Doña Ramona. Años después, mi abuelita nos dijo que siempre creyó que Doña Ramona era una bruja. Decía que si querías saber quién era la bruja que te molestaba, solo debías gritar mañana viernes por chile y sal. Al día siguiente, esa persona iría a tu puerta pidiendo lo que habías prometido. No sé si esto sea cierto, pero desde entonces, nunca volví a ver una escoba de la misma manera. Tal vez sea solo una leyenda, o tal vez hay cosas que es mejor no descubrir. El brujo en la puerta. Hola gato macabro. Me tomarán por loca, pero quiero contarte algo que me ocurrió cuando vivía en mi antigua casa. Ahí, tenía como vecino a un hombre que todos decían que era un brujo. Nunca creí mucho en eso, hasta que viví lo que te voy a contar. Estaba embarazada. Tenía 7 meses de gestación. Aquella noche fue la peor de mi vida. Se sintió eterna. Eran las 3:39 de la madrugada. Yo estaba dormida cuando un ruido me despertó. Me incorporé. Escuché algo que corría de un lado a otro en el patio. Al principio pensé que podría ser un ladrón. El ruido se hizo más fuerte. La puerta principal se sacudía como si alguien la empujara con fuerza. Mi primer instinto fue pensar en un intento de robo. Pero algo no encajaba. Me acerqué lentamente a la ventana. Por la rendija vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura. No era completamente humana. Tampoco completamente animal. Sus piernas eran como las de una bestia. Se movía nerviosa de un lado a otro frente a la puerta. El aire comenzó a llenarse de un olor a podrido. Mi bebé, en mi vientre, empezó a moverse con fuerza. Parecía inquieto, como si también percibiera el peligro. La puerta principal era de cristal, y aquella cosa golpeaba contra ella con insistencia. Sentí que iba a romperse. De pronto, aquella cosa dejó de empujar. Se recostó contra la puerta. Y entonces lo escuché. Era un llanto. Pero no un llanto normal. Era algo distorsionado, doloroso, inhumano. Mi perro, que estaba afuera, comenzó a llorar también. Su llanto era agudo, desesperado, como si estuviera enfrentándose a algo que no podía comprender.
La criatura no se detuvo. Caminó hacia la ventana. Extendió una especie de garra larga. Comenzó a rasguñar el vidrio. El sonido era insoportable. Un chirrido desesperante que se metía en los huesos. Mi mente estaba paralizada. No podía moverme. Pero en un acto de instinto, encendí la luz de la calle. Pensé que eso lo ahuyentaría. Pero no fue así. Aquella cosa seguía ahí. Acechando. Rondando. Parecía estar esperando algo. La noche se hizo interminable. Los minutos pasaban como horas. Finalmente, cerca de las 5 de la madrugada, escuché un sonido. Algo brincó la barda del patio del lado. Y desapareció. Cuando amaneció, me armé de valor para salir. Revisé la puerta de cristal. Tenía garabatos extraños. Como símbolos que nunca había visto. En el suelo del patio, había huellas. Eran enormes. Parecían las de un animal. Pero algo en ellas no tenía sentido. No volví a usar esa parte trasera de la casa. Poco tiempo después, decidí mudarme. No podía soportar estar ahí. Hasta el día de hoy, no encuentro explicación para lo que pasó esa noche. Pero el recuerdo de aquella presencia, y el olor a podredumbre, aún me sigue produciendo escalofríos. Espero que esta historia llegue a más personas. Quizás alguien haya vivido algo parecido. O tal vez alguien pueda explicarme qué fue lo que intentó entrar aquella noche. Espero que les guste.